Íntimo, escrito por el pastor Nelson Chávez. Hola, ¿qué tal? Sea Dios bendiciendo la vida de toda persona que me sigue, que me ve en este tiempo especial de intimidad con Dios. Le habla su amigo, pastor y servidor Nelson Chávez. Una vez más estamos tomando este libro especial que Dios nos permitió escribir para tener cada día un tiempo de intimidad en la presencia de Dios. Les recuerdo que el libro lo puede encontrar en las instalaciones de nuestra iglesia aquí en Bogotá, en Suba, o puede pedirlo también a través del correo electrónico. Con gusto lo estaremos enviando hasta donde usted se encuentra para que usted pueda tener este material y pueda disfrutar de cada tiempo de intimidad con Dios. Sé que hay cielos de Dios abiertos y sé que hay cosas especiales que Dios va a traer y que Dios va a desatar sobre su pueblo, sobre sus hijos. Sepa que cada día Dios va a estar desatando cosas nuevas sobre usted y que cada frase de estas va a traer una revelación fresca de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Revelación que nos va a ayudar a madurar como cristianos y revelación que nos va a enseñar que hay un Dios dispuesto cada día, en cada tiempo, a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Nunca pierda de vista esto. Dios tiene planes y propósitos con tu vida. Nunca pierda de vista que por encima de esas nubes negras hay un sol alumbrando sobre nuestro mañana, sobre lo que Dios va a desatar. Y tenemos que agarrarnos de la promesa de Dios y dejar de escuchar tanta frase y palabra negativa que el enemigo desata muchas veces. Así que hoy es un día especial. Hoy nos corresponde el íntimo 278 en el estudio de nuestro libro. Consagremos a Dios este tiempo de intimidad. Padre Dios, te damos gracias, te adoramos, te amamos. Y cómo no estar agradecido contigo. Yo te doy gracias por la vida de cada persona que está allá al otro lado de la señal de radio, de la señal de TR Channel en YouTube. Bendigo vidas, familias, bendigo los empresarios, la gente que está conectada con lo que tú estás haciendo. Hoy te suplicamos que nos hables, que nos edifiques y que hagas en nosotros, Señor, lo que tú quieres hacer para tu gloria, trayendo, como siempre, el reino de Dios sobre esta tierra. En Cristo Jesús te doy la gloria. Amén. Íntimo 278. La autoridad no se obedece por el hombre, sino que es un principio divino. La autoridad no se obedece por el hombre, sino que es un principio divino. Esta frase que Dios puso en mi corazón y la puse aquí en el libro, es una frase que tiene que llevarnos a nosotros a tomar conciencia del deber, el respeto y la sujeción a las autoridades. Nosotros los seres humanos tenemos un problema, y es que cuando a aquellos a quien llamamos autoridad no hace lo que nosotros queremos, o no nos da gusto en lo que nosotros queremos, o esa autoridad hace algo que para nosotros es incorrecto, entonces automáticamente nosotros cambiamos el concepto de autoridad y nos metemos en el barco de la rebeldía contra esa autoridad. Vamos a partir de la base que las autoridades son establecidas por Dios. Y aunque a ti te fastidie el parte que la gente de tránsito te está haciendo por la infracción, ese señor llamado chupa, aguacate o lambón, como muchos lo llaman, ese hombre es una autoridad. Y el problema no está en lo que la autoridad está haciendo, sino en la razón por la cual nos están aplicando la ley y nos están aplicando la autoridad. Y vamos a decirlo de esta manera. ¿Maduro es una autoridad en Venezuela? ¿Perdón? Sí. Así sea una autoridad manipuladora, una autoridad déspota, una autoridad dictatorial, es una autoridad. Y como autoridad yo estoy en la obligación de orar por esas autoridades. Pastor, usted está diciendo que Maduro fue puesto por Dios en Venezuela.
La Biblia dice que Dios es el que quita y el que pone reyes. Y no me voy a meter aquí con un tema político, ni me voy a meter a ganarme la indisposición de los venezolanos, pero déjeme decirle que aún de esas bestias que están en el gobierno, Dios tiene control. Y que eso tiene un límite, que no van a hacer todo lo que quieran. El problema es que yo no puedo salir y encontrarme con Maduro cara a cara y decirle, hijo del diablo, rata de dos patas. No. No, porque hay una autoridad sobre ese hombre, de la cual él dará cuentas a Dios, no necesariamente a mí. Y yo debo cuidar mi concepto hacia la autoridad, sobre todo cuando la autoridad no me está llenando las expectativas. Y sobre todo cuando yo empiezo a tener diferencias con mi autoridad. Ojo a lo que estamos aprendiendo hoy. La autoridad no se obedece por el hombre, sino que es un principio divino. Vamos a aprender. ¿Cuántas autoridades conoces? El gobierno, los padres, el jefe, el agente del tránsito, el policía y muchos más. Estas autoridades son puestas por Dios, siendo Él mismo una autoridad, porque Dios es una autoridad. Entonces, cuando yo parto de la base de que una persona que tiene autoridad merece un respeto, merece una honra, yo no puedo salir a tratar de cualquier manera a alguien que representa autoridad, porque en un momento dado esa persona que representa la autoridad no me está dando contentillo, o no me está dando gusto, o no me está satisfaciendo mis expectativas. Lo más importante, las autoridades, lo más importante, ahí faltó el D, lo más importante de las autoridades, corríjalo por favor, ahí yo de una vez lo voy a corregir aquí en mi libro, lo más importante de las autoridades es que son establecidas por Dios para mantener un orden sobre la tierra. Y en el caso de Dios, un orden sobre el reino espiritual. Si toda autoridad es dada por Dios, entonces la autoridad se debe a Dios, porque es Dios el que la da. Explico, yo quiero ser muy concreto acá. Los que tenemos una autoridad, yo tengo una autoridad como pastor, yo tengo una autoridad como escritor de este libro, tengo una autoridad como padre sobre mis hijos, tengo una autoridad como esposo sobre mi esposa. Dios es el que me ha dado a mí esa autoridad. Eso quiere decir que yo, más que rendirle cuentas mañana a mis discípulos, a mi esposa o a mis hijos, tengo un chicharrón más grande, que es rendirle cuentas a Dios. Porque yo puedo terminar justificado ante ustedes en un momento dado por alguna conducta incorrecta que yo tenga. Pero el problema es, como dijo Job, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? Entonces yo puedo salir librado de mis cuentas con usted, pero ¿cómo saldré yo librado de mis malas cuentas con Dios cuando yo soy la autoridad? La autoridad no es el problema. El problema está en la actitud de rebeldía y desobediencia que gobierna el mundo. Ten cuidado con eso. Ningún gobierno sirve para mucha gente. Ningún padre es bueno y todo policía es ladrón para mucha gente. Esto sí que es un pobre concepto de lo que es autoridad. Mira, déjame redondearte esto antes de que nos metamos con el versículo y con el decreto. Yo sé que todos los que estamos acá hemos visto deficiencias en nuestras autoridades. Nos hemos equivocado como padres. Yo sé que muchos hijos han visto debilidades y deficiencias en sus padres. Yo sé que muchas mujeres han visto deficiencias y debilidades en su esposo. Yo sé que muchas ovejas han visto deficiencias y debilidades en nosotros como pastores. El punto es que usted no puede basar
tu trato hacia tu autoridad en la debilidad que tú le ves, sino en la autoridad que Dios le dio. Yo creo que el mejor ejemplo de esto es David y su relación con Saúl. Porque Saúl hizo todo lo malo habido y por haber delante de la presencia del Señor. Pero David siempre dijo esta frase: guárdeme Jehová de poner mi mano contra el ungido de Jehová. David sabía que las cuentas de Saúl tarde o temprano serían con Dios, porque Dios pone todo cauce del río en su lugar. Si tú ves una conducta incorrecta en tu autoridad, ponte a orar para que Dios ponga en línea en lo correcto, para que Dios redarguya esa autoridad y esa autoridad entienda su mal camino o su mal proceder. Pero no te tomes la justicia por tus propias manos. Ese es el problema, que cuando tú estás tocando el manto de un hombre de Dios, la autoridad de alguien, tú te estás metiendo en unas cuentas muy serias con Dios. Porque Dios igual a esa persona que le dio autoridad le va a demandar. Pero Dios también le va a demandar a aquel que manoseó la imagen y el concepto de esa autoridad. En otras palabras, como tú no fuiste el que hiciste pastor a alguien, deja que el que lo hizo pastor le pida cuentas, que es Dios. Ningún hijo hizo papá a su papá. Fue tu papá el que te hizo hijo. Entonces no es de los hijos pedirle cuentas a los papás. El padre dará cuentas a Dios de esos hijos. El padre dará cuentas a Dios de ese matrimonio. Pero no es tu responsabilidad menoscabar y manosear la autoridad que alguien, Dios le ha dado. Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, hay que tener mucha sabiduría, hay que tener mucha prudencia. A veces hay autoridades que se equivocan, que uno quisiera ir y enfrentarlos y decirle careperro, pero esa no es tu tarea, esa no es mi tarea. ¿Están entendiendo? Deja que quien da la autoridad sea quien pida las cuentas. Por eso la autoridad no se obedece por el hombre, sino por el principio divino. En el nombre de Jesús hago este decreto sobre tu vida. Yo decreto sencillez y mansedumbre para acatar a tus autoridades, y obediencia de tu parte hacia toda autoridad puesta por Dios. En el nombre del Señor Jesús decreto esa obediencia y esa sujeción sobre tu vida y sobre tu casa. Si has menoscabado, manoseado alguna autoridad, pídele perdón a Dios. Y si puedes pedirle perdón a esa autoridad, pídele perdón. Y deja que sea Dios quien en su momento traiga las cosas al orden que tiene que traer. No le obedezco a mi Padre porque sea un hombre. Le obedezco a mi Padre por la autoridad que está sobre él. No obedezco a mi gobierno porque sea Santos o sea Uribe. Obedezco, pago mis impuestos porque es una orden y es una autoridad delegada por Dios. Si tú aprendes a entender el concepto de autoridad, tu relación con las autoridades va a mejorar mucho. Bendigo tu vida, vamos por lo mejor. Chao.